Buenas noches a los que no saludé. Bien, hoy me pidieron que comparta con ustedes una porción de la Biblia, como dijo Jonathan. Está en Gálatas 3, del 15 al 18, y como título es El pacto y la promesa de Dios. Si me quieren acompañar a ese pasaje, así comenzamos con la lectura. Dice Gálatas 3:15: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abrogó para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por este día más de vida que nos has regalado, Señor. Gracias por poder estar reunidos, Señor, compartiendo de tu palabra, Señor, como decía Johnny, libremente. Te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos de que estés hablando vos a nuestros corazones, Señor, y que podamos salir renovados, Señor, confrontados con tu palabra, Señor, y teniendo siempre presente, sea cual sea la circunstancia, que lo que vos prometés, Señor, lo cumplís. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia que se renueva cada día, y te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo como lo estás haciendo hasta ahora. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Bien, acá la carta que está escribiendo Pablo la escribe a la comunidad de los hermanos en Galacia, quienes estaban siendo influenciados por una enseñanza confusa. Mezclaban lo que era el evangelio con lo que era la ley judía, como por ejemplo la circuncisión, y también ponían tela de juicio en cuanto a que a la salvación venía a través de lo que es la ley y no por Cristo. Y el mensaje central que marca Pablo en esta carta es que la salvación viene por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. En el pasaje que acabamos de leer habla de una bendición que le hizo Dios a Abraham. Y para que entendamos de qué estamos hablando, si me acompañan, vamos a ir a Génesis 12, 2 y 3. Génesis 12, 2 y 3 dice: Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y un poquito más adelante, en Génesis 15, 5 y 6, dice: Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y mientras yo leía este pasaje, me ponía en el lugar de Abraham, ¿no es cierto? Y ahí dice que le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y como decía en la oración, muchas veces las circunstancias que nosotros estamos viviendo nos hacen dudar de que si las promesas que Dios nos dijo a través de su palabra la puede cumplir a pesar de las circunstancias que estamos viviendo.
Y en ese entonces, cuando Dios le hace el pacto a Abraham, que le promete que va a tener una gran descendencia, Abraham era una persona entrada en edad, no solo él, sino su mujer, y no solo eso, sino que su mujer era estéril. Entonces yo decía, yo por mucho menos, cuántas veces dudo por las circunstancias, ya sea en algo de salud o lo que fuere, y sabemos que para Dios nada es imposible. Y si Dios lo dijo en ese momento donde su mujer era estéril, en entrada en edad, él tuvo la convicción, en ese momento Abraham, de creerle, y por creerle lo tomó por justicia, dice. Ahora bien, ¿qué tenemos que ver nosotros con este pacto? O con estas bendiciones que Dios le otorgó a Abraham. Y esto lo vamos a ir viendo, desglosando todos los versículos que acabamos de leer de Gálatas 3, del 15 al 18. En el versículo 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade nada. Bien sabemos que en la actualidad, si hay un pacto legal entre dos personas, una vez que es ratificado no se puede modificar nada, ni se le puede agregar ni se le puede anular, cuanto más una promesa de Dios, ¿no? Si Dios lo prometió, lo cumplió y lo va a cumplir, más allá de que pues, como dice la palabra, 430 años después vino una ley, que esa ley no va a modificar en nada lo que hizo Dios en la promesa con Abraham. Si seguimos con la lectura, en el versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Acá lo que está diciendo Pablo, que la bendición que estaba hablando Dios a Abraham va a venir a través del Señor Jesucristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver con esta bendición y este pacto que Dios le hace a Abraham. Porque los que están en Cristo van a recibir de esa bendición. Por ende, si nosotros estamos en Cristo, vamos a recibir de esa promesa y de esas bendiciones que habla el Señor. El versículo 17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga, para invalidar la promesa. Acá está siendo claro, está diciendo de que por más que haya venido una ley después, no va a cambiar la promesa del Señor. O sea, lo que prometió el Señor lo va a cumplir. Por ende, nosotros vamos a recibir de esa bendición. Y el versículo 18 dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Acá lo que está diciendo es que obviamente una ley no va a cambiar la promesa, y que la promesa fue gratuitamente hecha de Dios para con Abraham. No lo hizo ni por obras, ni porque estaba cumpliendo con la ley o lo que fuese Abraham, sino que fue netamente por gracia de Dios que le hizo esa promesa. Ahora bien, cuando Cristo vino a la tierra, cumplió con esa promesa, y lo podemos ver reflejado en varios versículos de la Biblia, como por ejemplo en Gálatas 4, del 4 al 7, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu
de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Acá nos está diciendo que somos herederos de Dios por medio de Cristo. O sea que vamos a recibir de esas bendiciones y somos herederos en cuanto a la promesa que Dios le dio o le dijo a Abraham. En Efesios también, Efesios 1, 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo que tenemos nosotros es la garantía. Acá nos dice, es el sello de esa promesa. O sea, no hay que dudar de que nosotros somos herederos y que tenemos de esa bendición. Y en Romanos 8, 17 y 18 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es otro pasaje que nos muestra y nos aclara que somos herederos de Dios, que vamos a recibir de esa bendición, que somos coherederos, dice, con Cristo, porque con Cristo andamos, con Cristo estamos. Y en resumen, lo que Pablo está diciendo en estos versículos es que la fe en Cristo es el camino a las bendiciones. En este caso, a la bendición que le prometió Dios a Abraham. Cristo es el camino a la salvación y no el obrar por la ley. Uno, cuando está en Cristo, cumple de determinada manera las cosas de la ley, pero no te hace salvo la ley, sino que te hace el salvo lo que es creer en Cristo, creer en Él, reconocernos pecadores, reconocer que nada podíamos hacer sin que Él hubiese hecho ese acto de morir, de entregar su vida en pos de nosotros y de volverla a tomar. Y la promesa de Dios para con Abraham, yo marqué que nos da 4 puntos en nuestra vida cotidiana y en nuestro futuro. Uno de los puntos es que nos garantiza a nosotros nuestra salvación, si andamos en Él. Otro punto es que declara nuestra justicia. Dios envió a su Hijo y Él fue el que cumplió, digamos, con todo lo que nosotros teníamos que padecer. Él se entregó gratuitamente por nosotros, pagó nuestros pecados, porque nada de lo que podíamos haber hecho nosotros nos alcanzaba para estar cerca de Dios. Y como dice su palabra, sella nuestra herencia. Él nos promete que nosotros vamos a estar en lugares celestiales y que vamos a pasar una eternidad junto a Él. Así que quería compartirles esto, espero que sea de bendición, que, como decía al principio, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo y que estemos pasando, podamos tener la convicción y la certeza de que a pesar de todo Dios cumple con su promesa, muchas de las cuales ya cumplió y muchas de las cuales todavía he de cumplir, ¿no? Y nosotros ya sabemos cuál es el final de la película. Entonces estaría bueno, en lo personal lo digo, que podamos vivir glorificando en cada momento al Señor, sabiendo de que nosotros vamos a estar, como dice su palabra, en una eternidad al lado suyo. Y como para cierre, que muchas veces la gente dice, oh, es casualidad. Cuando a mí me pidieron de compartir esto,
Ese mismo día que me mandó el mensaje Germán, Margarita quería ver algo en la tele. Y quería ver algo en la tele, y bueno, le digo, bueno, vamos a ver qué le podemos poner en la tele. Buscando en YouTube encuentro unos dibujitos que se llaman Pequeños Héroes. O casualidad diría mucho, el dibujito que pongo era el de uno que decía, la canción decía, el padre Abraham tiene muchos hijos y yo soy uno y tú también, alabemos al Señor. A partir de ese día hasta el día de hoy, con Margarita, cada vez que nos vamos a bañar cantamos ese tema. Muchos dirán, es casualidad. Para mí no, es el Señor que en pequeños, en grandes detalles nos muestran que Él está al control de todo y que a pesar de, vuelvo a repetir, que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, Él cumple sus promesas.